Estamos en un tiempo de mucha confusión familiar, estamos en un tiempo donde las personas que deben tener las respuestas adecuadas no las tienen, donde cada vez se presentan más complicaciones familiares y al mismo nivel hay más malas respuestas a estos problemas. Hoy vivimos la devastación del hombre posmoderno, el cual en mayor escala ha afectado a las familias, aún mucho más que el feminismo. Mucho más que el feminismo ha afectado esta devastación del hombre posmoderno, mucho más que el feminismo. La ausencia de los esposos, aunque estén presentes, es la característica de nuestra sociedad. Lastimosamente, es una característica que también es marcada en las iglesias de hoy. Solo el hecho de conversar con jóvenes varones sobre temas de suma responsabilidad, de familia, es decir, ¿qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de tener hijos? ¿Qué piensas de todo eso? Es, en su mayoría, es deprimente. Deprimente. He tenido la oportunidad de viajar, de estar aquí, predicar en algunas iglesias aquí y de viajar fuera de Lima. Y es lo mismo, es deprimente en su mayoría hablar con jóvenes sobre el tema del matrimonio, de responsabilidad de ser esposos, de tener hijos. Es deprimente, realmente. Son respuestas que son risitas, pero en realidad son tragedias. Es deprimente. Hay un problema en nosotros como esposos. Y ese problema se traslada a los hijos y a su vez los hijos a los suyos, obviamente. ¿Qué podemos hacer? Obviamente es una pregunta muy constante. Siempre hay estos temas. ¿Qué hacemos con nuestro rol de esposo? Siempre es constante esa pregunta. Y la mayoría de respuestas en el ambiente eclesial, bueno, quiero ser claro, en el ambiente cristiano evangélico moderno, la mayoría de respuestas se basan en dos conceptos cuando le hablas qué hacemos de los esposos, qué hacemos con el matrimonio, qué hacemos con la familia. La primera respuesta es: ven a los retiros de familia. Ven a los retiros de pareja. Es decir, si voy a un retiro emocional de un fin de semana, vuelvo al romance, es muy famoso, es muy popular y muy requerido. Actividades en donde con unos testimonios emotivos y cartas regresas a vivir la locura romántica de antes y por supuesto con algunos versos bíblicos fuera de contexto forman un caldo de cultivo peligroso para que te defraudes no solo de tu cónyuge, sino también del cristianismo. Es una locura. La segunda respuesta que nos dan cuando queremos cambiar nuestra familia es: por favor, ven a terapia psicológica. Terapia psicológica. Hemos delegado nuestra responsabilidad pastoral porque hay pastores que cuando les preguntas por problemas emocionales y familiares te mandan al psicólogo. Hemos dejado nuestra responsabilidad pastoral y bíblica, y aunque no toda la rama de la psicología está desaprobada por las escrituras, la consejería emocional sí. La consejería sí, psicológica. Ese trabajo es para los conocedores de la Biblia. Pero si tu esposo está mal, lo que aconsejan es ir a una terapia que te recuerda tu pasado. Entonces te recuentan tu pasado. Entonces haces unas clases de hacer la paz con tu pasado y dejas los traumas y tu baja autoestima. Hay que recuperarla, hay que subirla para darte cuenta en poco tiempo que seguimos como esposos en la misma desazón de matrimonios y relaciones tan golpeadas o peor que antes. Es muy fácil dejar de relacionarte correctamente en el matrimonio. Es muy sencillo. Dejar de amar y de emocionarte por tu cónyuge. La receta es muy sencilla. Solo no perdones. Cuando un matrimonio empieza a no perdonar, listo. Esa es la receta para dejar de amar y dejar que haya emociones. No perdones, esa es la receta. Acumúlate en resentimientos, ten tu librito de listas de faltas de tu cónyuge y verás cómo en poco tiempo el matrimonio se cae. La pregunta sigue ahí como esposo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, indudablemente la respuesta, ¿en dónde cree usted que está? En las Escrituras. Si vamos al texto clave del estándar dado por Dios a los esposos. Es un texto muy conocido, pero lo vamos a conocer un poco más. Nuestro centro de estudio está en Efesios capítulo 5. Voy a leer desde el verso 21 y quiero que estés atento y atenta ahí. Y vamos a hacer algunas paradas en algunos textos. Voy a tratar de cubrir hoy en su mayoría estos textos. Y aunque, como le dije a personas cercanas, esto lo tendríamos que cubrir en 3 semanas por lo menos.
Pero bueno, vamos. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas estén, ¿cómo estén? Eso ya se ha visto, a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, y aquí empezamos a hablar de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, eso ya lo hemos visto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En esta porción se encuentra la respuesta de Dios para marcar el estándar a los esposos. Antes de ir al texto en sí, quisiera subrayar dos cosas importantes a manera introductoria. Primero, quiero darte la base del problema de los cónyuges, que ya Omar nos ha dado el texto clave, pero igual quiero recordarte, dicho sea de paso, a pesar que te lo recuerdo, me encantó escucharlo, y quiero darte y recordarte. Génesis capítulo 3... Quiero que vayas conmigo a Génesis 3. Quiero darte de manera introductoria la base del problema entre los cónyuges. Génesis 3, usted ya ha visto esto. Usted ya sabe que ese capítulo es terrible. Entre el pecado por la desobediencia de nuestros primeros padres. Y una de las cosas que Dios dictamina es esto. Verso 16, ¿se acuerdan que lo hemos visto hace un rato? Verso 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Estoy leyendo Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? ¿O recién acaban de llegar todos? No, recién ya han visto eso, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La frase, tu deseo será para tu marido, sobre todo las esposas ven esto, dicen, ay, qué lindo, qué romántico tu deseo para tu marido, pero no tiene nada que ver de romántico. Esto no es romántico. No es una frase romántica del autor. Se refiere a que la mujer, a partir de ese día, por juicio, por el pecado, tiene una pugna por tomar las decisiones y él se lo impide mal. Dice que él se enseñoreará de ti. O sea, pide mal, la aplasta. Hay tanto que decir ahí, pero lo dejo para avanzar y qué bueno haberlo tocado hace un rato. Pero ese es el problema central. A partir de ese día, el problema del matrimonio, de todo matrimonio, es este es el problema central. La mujer intenta meter con el hombre, ganarle al hombre, decidir por el hombre, y el hombre la quiere sacar mal, se enseñorea de ti. Lo segundo es que para entender el estándar del esposo tengo que analizar contigo los detalles preliminares del pasaje que hemos leído. Primero ya hemos visto el problema central del pecado. Llegó el pecado, la sujeción es parte del modelo creacional. Ya vimos que no hay pecado ahí, no me voy a meter en eso porque ya mi consiervo lo explicó exacto como tiene que ser. Lo que sí quiero decirles es que tengan en cuenta la base, que es Génesis 3:16, que ya lo hemos visto. Y en segundo lugar, los detalles preliminares antes del pasaje que hemos leído. Por eso que regresamos a Efesios, capítulo 5. Y dice en el verso 18, no os embriaguéis con vino,
¿Están en Efesios 5? Todo el mundo me está mirando así. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ahí está la clave. Sed llenos del Espíritu. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que quiero remarcar aquí como detalle preliminar es que tenemos que tener en claro, escúchenme bien para entender el estándar de Dios hacia los esposos, es esta frase, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, si usted no es creyente, es imposible ser un esposo con el estándar que marca Dios. ¿Está claro eso? Repito, si usted no es creyente, es imposible ser un esposo con el estándar que marca Dios. Y esto, tú dices, bueno, esto es obvio. No, pero no es tan obvio en nuestros tiempos. Hoy, como padres, no tenemos ningún problema que nuestros hijos, y sobre todo nuestras hijas, se casen con hombres que no son creyentes, pensando que algún tipo de buena suerte tocará a un hombre que la cuide. Si no es creyente, pero es tan bueno. Hermano querido, escúchame bien, y hermana querida. Es imposible, según la Escritura, cumplir los estándares que marca Dios al esposo si no eres de Él. Y eso tiene que quedar claro en nuestra iglesia. Tiene que quedar claro en nuestra mente. Imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible. Déjame argumentarte, solamente lo puedes poner como texto al margen. Juan 15:5, ¿se acuerdan cuando Jesús está hablando a sus discípulos? Dice, sin mí nada podéis hacer. O también 1 Corintios 2:14, el hombre natural no entiende nada de lo espiritual. Entonces es contundente, hermanos, esta enseñanza. Hermanas, esto es contundente. Contundente. Aquella persona, aquel hombre, esposo, que no tiene el Espíritu Santo, no va a cumplir este estándar. Y eso no es que, bueno, puede ser bueno, quizás lo va a cumplir. No, no puede ser. Imposible. Está fuera de nuestra conversación hoy. Esto elimina la posibilidad de creyentes de pensar que en casarse con inconversos. Y aún más profundo, esto elimina la posibilidad de lograr un esposo correcto. Que te satisfaga correctamente y te complemente correctamente sin el poder del Espíritu Santo es un corazón rebosante de Cristo. Este corazón rebosante de Cristo, si eres creyente, está graficado en los versos 19 y 20. Mira el verso 19 y 20 de Efesios 5. Como detalle preliminar, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto es un paralelo a que ser lleno del Espíritu significa ser lleno de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 tiene ese paralelo, también lo pueden poner al margen. El segundo punto en estos preliminares es someteos unos a otros. El verso 21, que también ya Omar nos explicó, someteos unos a otros en el temor de Dios, no quiere decir justamente eso iba a explicar, me quitaste la fija, eso iba a explicar que no quiere decir que se someta, que la esposa se somete, entonces el esposo también se somete, no. Lo que simplemente quiere decir someteos unos a otros es una vida considerando al otro mejor que yo. Es una vida en humildad, eso es lo que quiere decir. No estamos hablando aquí que la esposa también se somete, el esposo también se somete y todo el mundo se somete. No, eso no tiene nada que ver con el texto. Entonces, ¿cuál es el estándar de Dios para los esposos? Ahora sí que hemos terminado la base, el problema central, y hemos terminado los preliminares antes del texto, en forma rápida, como verán. ¿Cuál es el estándar que Dios marca para el esposo? ¿Saben cuál es? Caballeros, bueno, veo pocos caballeros. El estándar es el amor. Verso 25. Maridos, ¿lo tienen ahí? Amad a vuestras mujeres. El estándar es amarla, no dominarla, no mandarla, sino amarla. Desde el verso 25, escúchame bien, este dato es muy importante. Sé que la hora es complicada, pero este dato te puede despertar. Desde el verso 25 al 33 de Efesios 5, 6 veces se enfatiza el amor del esposo
a la esposa. Enfatiza a Dios el amar a la esposa. Un liderazgo que se caracterice por el cuidado. Un liderazgo que se caracterice por el amor. Colosenses 3:19, yo te lo voy a leer, apúntalo. Colosenses 3:19 da el antónimo, lo antagónico a amar a la esposa. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Este es el antónimo. Quiere decir, ¿quieres saber qué pasa cuando no hay amor en una relación matrimonial? ¿Sabe lo que pasa cuando no hay amor? Hay tiranía, hay maltrato, hay maltrato. Por supuesto que si nos quedamos ahí, porque yo sé que estás pensando esto, si estás despierto y despierto estás pensando esto, si nos quedamos que el estándar de Dios para los esposos es el amor, si nos quedamos ahí, tú vas a decir, esto es muy subjetivo. Esto es muy subjetivo. El amor, bueno, esto es muy subjetivo. Amor es el estándar, bueno, cada uno ve el amor en este tiempo como le da la gana. Para algunos el amor lo ven sarcásticamente, porque estaba revisando algunos escritos de Sartre y escucha lo que dice Sartre sobre esto. Tratar de amar al prójimo. Él dice, trata de amar al prójimo y ya me dirás cuál es el resultado. Pablo Neruda, en sus escritos, y cito, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Dice. Uno lo toma sarcástico, este lo toma todo melancólico, hasta llegar a cantantes de la época moderna como Luis Miguel. Luis Miguel, según su canción La Incondicional, el amor es un hotel y un adiós. Entonces, decirte que el estándar según Dios para el esposo es el amor es muy corto. Es muy corto, muy subjetivo. Gracias a Jesucristo que Él ha puesto cómo se define el amor según Dios. ¿Cuál es el estándar del esposo? El amor. Y aquí en este texto que hemos leído lo pone en forma concreta y lo describe. Si sabemos que el estándar para los esposos según Dios es el amor a su esposa, ¿cómo definimos el amor a la esposa? Bueno, el esposo debe amar a su esposa, escúchenme bien, como Cristo amó a la iglesia. Mira el verso 25, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Damas y caballeros, quiero contarles algo que ya se lo hemos predicado, pero quiero recordarles, sobre todo esta hora. Cristo ama hasta la muerte a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Hechos 20:28, que lo puedes apuntar, yo te lo leo. El apóstol Pablo está llevando a los pastores de Éfeso a que sepan bien qué cosa es la iglesia. Y dice en el verso 28 de Hechos 20, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sangre. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Jesús ama a la iglesia. Primera declaración, escúchenme bien, retrocediendo 2000 años, en la iglesia de Éfeso, capítulo 5, primera declaración revolucionaria sobre el amor a la esposa. Una declaración revolucionaria. ¿Cómo Cristo, como Cristo amó a la iglesia, tengo que amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia, Pablo, pero ¿no te acuerdas? Pablo, déjame recordarte algo, le dirían al apóstol. ¿No te acuerdas que la mujer es considerada una cosa? ¿No te acuerdas que hoy en nuestra cultura, dirían los de Éfeso, la mujer está bajo el control total del hombre? ¿Cómo es esto de amarla como Cristo amó a la iglesia? Bueno, fue revolucionario ayer. Y déjenme decirles que es revolucionario hoy. Igual que ayer. Aunque el amor de Cristo por su iglesia va de la mano con su santidad inigualable en la experiencia para los creyentes, pero Él ha provisto su amor sobrenatural para darnos a nosotros como hijos de Dios, para poder llegar a este estándar. Romanos 5:5, déjame leerlo.
y apúntalo por favor, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos pide que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y a pesar que si hacemos un comparativo y queremos hacerlo exacto, el amor de Cristo el amor va considerado con sus atributos, con su santidad, que para nosotros es inalcanzable, pero Él ha provisto su Espíritu para poder tener su amor y poder darlo en nuestro matrimonio. Primera de Pedro 1:22 da el complemento a esto. Primera de Pedro 1:22. Me encanta esta definición de Pedro. Escucha lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas. Estoy leyendo 1 de Pedro 1:22. Por la obediencia a la verdad. Mira qué cosa es el cristianismo. Purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hay un tremendo cambio en la vida de una persona que es creyente cuando el Espíritu Santo derrama su Espíritu, derrama su amor, y hay una transformación, dice Pedro, cuando llegamos a la obediencia a la verdad. Me encanta esa palabra, obediencia para los creyentes, obediencia a la verdad, mediante su Espíritu, para tener ese amor fraternal no fingido y amados unos a otros entrañablemente. Hay un poder sobrenatural. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Si yo sé cómo ama Cristo a la iglesia, entonces ¿qué tienen que hacer los esposos? Imitar, nada más, imitar. En primer lugar, el esposo debe amar a su esposa con amor de negación. Negación, esa es la primera palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y escucha esta frase es tremenda, y se entregó a sí mismo por ella. El amor de un esposo, la primera palabra clave es amor de negación. Si yo quiero amar a mi esposa, tengo que amarla en primer lugar, un amor de negación. El amor de un esposo para su esposa es de morir a sí mismo. La palabra entregar, ¿la ven ahí en Efesios? La palabra entregar, ¿la ven ahí? Se entregó a sí mismo, ¿la ven? Entregar. La palabra entregar es entregar en sus manos. Entregar en sus manos. Escucha bien. El amor de un esposo a su esposa no depende de ella. No depende de ella. No depende del objeto de amor. El amor de un esposo o una esposa no depende del objeto de amor. Depende del que ama. No depende del objeto de amor. No depende de ella. Depende del que ama. Depende del que da amor. No la ama por lo que ella hace. Y esto es lo que nosotros debemos entender como esposos. No amamos por lo que ella hace, sino por lo que Él hace por ella. Él hace por ella. Así como el amor de Cristo opera para su iglesia. Él nos ve. ¿Y cómo nos ve? ¿Cómo nos ve? Bueno, obviamente posicionalmente santos, pero en realidad, si hablamos en la experiencia, nos ve sin atractivo alguno. No dice, bueno, voy a amar a tal persona porque este sí, qué bien se porta, ¿eh? No, Cristo nos ve sin atractivo alguno. No hay atractivo alguno en nosotros, pero nos ama. Nos ama. Él ama a su iglesia y Él nos ve sin atractivo alguno. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? ¿Quién se puede olvidar eso como creyente de 1 Corintios 13? ¿Cuál es el tema? El amor. Y a partir del verso 4 voy a describirte cómo es el amor que Dios muestra. Dice, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia. Estoy leyendo 1 Corintios 13:4. No tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Tú sabes que todos esos son verbos? ¿Qué cosa quiere decir esto, mis queridos? Todos son verbos en acción. No tenemos nada de atractivo, no merecemos nada de Dios y Él ama a su iglesia activamente. Activamente.
El paralelo, ¿cuál es el paralelo? Debes, como mandato, amar a tu esposa haciendo por ella. No por lo que ella hace, sino por lo que tú haces. Esto es una demanda de negación total. Hoy queremos amar si es que ella se porta bien. Si es que ella hace lo correcto, según mi criterio. Y si lo hace correcto, la amo. Y le muestro amor. Si no hace lo correcto, no. Bueno, el amor de un esposo, el estándar de Dios es que yo la amo. No por lo que ella hace, sino por lo que yo tengo que hacer. Me niego a mí. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es negarse a uno mismo. ¿Tú quieres ver un hombre de verdad? No es por su forma machona de reaccionar en un problema, sino por su negación a sí mismo. Una persona que se niega a sí mismo tiene un carácter correcto de Dios. Me niego a mí, ¿qué es negarse? Bueno, cuando no toman en cuenta tu opinión, cuando se burlan de lo que dices y tú mueres a ti. Cuando recibes una gran reprensión de tu esposa y reaccionas consciente de que puede tener razón y respondes humildemente, mueres a ti, mueres a ti. Las trompetas, nos vamos. Ah, no. Cuando alguien... Sofía, las trompetas. Cuando no buscas ser reconocido, mueres a ti. Cuando tu esposa no te contesta bien y con mansedumbre tratas la situación, mueres a ti. Pedro define magistralmente lo que es amar negándote. Yo quisiera que ahora ya no lo apuntes, sino que vayas un ratito a 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. El primera característica, el primer estándar de Dios, el estándar de Dios es amarla en negación, negándome a mí. Ese es el carácter cristiano. 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, después de hablar todo de la esposa, 6 versículos donde nos encanta cuando dice que Sara le decía a Abraham, ¿cómo le decía a Abraham? Señor. ¿Cómo le decía? Señor. Me encanta ese pasaje, me fascina. Y después de leer ese pasaje, a ti también te gusta ese pasaje, y después de leer ese pasaje, después de ver ese pasaje, el verso 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, esta frase es increíble, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Esto es hermoso. ¿Cómo amo a mi esposa negándome? En la forma práctica, Pedro, dime cómo. En primer lugar, viviendo, ¿qué dice ahí? Sabiamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es vivir sabiamente? Siendo, escuchen bien, los pocos caballeros que están acá, siendo sensible, escuchándola, siendo comprensivo. Hay un término que quisiera tener cuidado en decirlo, pero voy a tratar de decirlo sin que suene mal, pero es un término que no sé si existirá en realidad en el diccionario, pero es afeminizarnos. Y hay que aclararlo, porque si me escuchan esto y meditan, me mandan, pero a otra iglesia. Es colocarnos en su posición, meternos en sus sueños, en sus deseos. Lo contrario, escúchenme bien, lo contrario de vivir sabiamente, o sea, de ser sensible a ella. Ser consciente que yo voy a enfrentarme a una persona que es totalmente diferente a mí y tengo que ir listo para vivir sabiamente, ser sensible con ella, escuchándolo, siendo comprensivo. Colocarnos en su posición. Lo contrario es ser ignorante, vivir ignorante. ¿Y sabes lo que significa eso? Es ser indiferente con nuestra esposa. Y hay un problema grave en la iglesia. En la iglesia, en forma general, los hombres se vuelven indiferentes a esto. No voy a hablar de lo que ya habló mi consiervo sobre el lado de la mujer. No voy a hablar que hay una motivación cuando no hay respeto, que él se siente como que se quiere ir. De eso no me voy a meter. Pero quiero decirles que hay una generalidad increíble, un común denominador en esto, que es la indiferencia hacia nuestras esposas. Es lo contrario a vivir sabiamente.
O sea, tenemos, caballeros, que llegar a ser sensibles, comprensivos. Eso es vivir sabiamente. No solamente me niego así. ¿Por qué me niego así? Porque nosotros no somos así. No somos así. Segundo, viviendo sabiamente. Y segundo, este término hace tiempo que no lo escucho, caballerosamente. ¿Quién dijo hoy? Caballerosamente. Caballeros, las mujeres son físicamente distintas, emocionalmente distintas. Es frágil, delicada. Su diseño original es para que el hombre de Dios la proteja. Esto tenemos que entenderlo, porque no importa si la mujer viene media así como que quiere bronquearse con alguien. Esa mujer muy bronquera es absolutamente frágil. Frágil. Hace algunos años atrás yo estaba en una oficina pastoral y entró una mujer desesperada que no la conocía y yo en la oficina vi una luna y la mujer tocó así la luna y yo abrí la puerta y le dije, sí, buena señora, y me dijo, en este momento, si no me dice algo, me divorcio. Y me lo dijo muy fuerte, o sea como diciendo, mire, usted es pastor, bueno, si no me dice algo en este momento tomo la decisión de divorciarme. Entonces cuando me dijo eso, que claro, quizá alguien se hubiera quedado mudo y era normal, Dios mío, era normal porque fue muy agresivo lo que dijo, pero yo reaccioné, abrí la puerta y le dije, sí, te voy a decir algo, da media vuelta y divórciate, le dije. Es el consejo pastoral, qué lindo, ¿no? Ella se quedó petrificada y me dijo, ¿y por qué me dice eso? Ah, bueno, ya está más tranquila. Bueno, siéntese. Siéntese para escucharla. No importa si hay una mujer o mujeres que quieren ser independientes de esa forma de carácter. Siempre son frágiles. Escúchenme bien, hermanos y hermanas. Las mujeres son vaso más frágil. El hombre tiene que atenderla con caballerosidad, tiene que atenderla, es su reina, tiene que ser delicado, su diseño es delicado. El hombre de Dios tiene que proteger. Ella fue diseñada para que el hombre de Dios la proteja, no para que se enoje, ni la grite, ni la maltrate. Es protección constante. Eso es vivir negándose. Primero, vivir sabiamente. Segundo, vivir caballerosamente. Y en tercer lugar, 1 de Pedro 3:7. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están bien hasta ahí? ¿Ya despertaron? Qué bueno, pues estoy en la introducción, ¿eh? 1 de Pedro 3:7 sigue diciendo, no solamente vivir sabiamente, vivir caballerosamente, sino viviendo espiritualmente. Nunca olvidarse esto, miren. Ella es mi hermana en Cristo. Dice el texto en el verso 7, después de decir que dando honor a la mujer como vaso más frágil, dice, como a coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Damas y caballeros, es mi hermana en Cristo. Físicamente diferente, pero espiritualmente igual. Ella es coheredera de la gracia igual que yo. Tratando con mi hermana en Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar que su esposa, si es que es casada, es su hermana en Cristo? Por supuesto, si es creyente. Es su hermana en Cristo. Tenemos comunión, anhelamos la comunión. Nos debe encantar la comunión porque somos hermanos en Cristo. Suena extraño, ¿verdad? Pero ella es coheredera de la gracia. Físicamente diferente, espiritualmente iguales. Iguales. Esto es muy importante, negarse. No solamente el esposo debe amar a su esposa con amor de negación, sino que también el texto nos enseña que el esposo, este es el punto 2, el esposo debe amar a su esposa con amor de, esto me fascina, purificación. Mire el verso 26, por favor, de Efesios 5.
Verso 26 de Efesios 5. Déjame leer el 25 para entender. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere una iglesia gloriosa. La palabra gloriosa es realmente glorioso. La palabra gloriosa es endoxos en el griego, y endoxos es en todo su esplendor. En todo su esplendor. ¿Cómo lo hace? Como Cristo purifica su iglesia para llevarla en doxos, gloriosa, en todo su esplendor. ¿Cómo lo hace? Por la purificación de la palabra, con la palabra. Mi amado hermano, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Asimismo, un esposo, como estamos haciendo un comparativo, Cristo a la iglesia, el esposo a la esposa, asimismo un esposo debe purificar a su esposa. ¿Con qué la purifica a su esposa? ¿Bañándola todos los días? ¿Jabonándola? También, ¿verdad? También. No. Con la palabra, mi amado hermano, es su responsabilidad. Escúcheme bien, caballero, y escucho bien yo también. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad exponer a nuestra esposa a la correcta doctrina, a la correcta teología, a que crezca en el conocimiento de Cristo. Lo que quiero decir es que usted y yo tenemos que discipular a nuestra esposa. Es nuestra tarea. Tenemos que exponerla a la palabra correctamente. No puede ser que no sepamos qué libro está leyendo o qué cosa está mirando en el internet, qué predicadores elige. No podemos estar ajenos a eso. Tenemos que cuidarla, tenemos que saber lo que está escuchando, tenemos que exponerla correctamente a la palabra de Dios para que sea purificada. ¿Para qué? Para que su mujer sea hermosa, santificada, sea hermosa, hermosa, sin mancha ni arruga. Permíteme ser claro con esto, escúchame bien, por favor. Mientras más lejos esté una mujer de la Escritura, es más fea. Mientras más lejos esté una mujer de la Escritura, es más fea. Si cree que la belleza real es externa, escúcheme bien, se equivoca. En este mundillo putrefacto, la mujer la denigran pensando que la belleza en primer lugar tiene que ser externa. Y de pronto las mujeres que aman al Señor, se supone, tienen toda una tira de maquillajes y de guardarropa más fuerte que sus Biblias. Tienen una Biblia de este tamaño y tienen un guardarropa de este tamaño. Hermanos queridas, hermanas queridas, si usted se aleja del estudio bíblico, del conocimiento bíblico, usted cada vez va a estar más fea para Dios. Porque la belleza para Dios es, hermanas, escúchenme bien, la santidad. La dignidad de una mujer. En alto la santidad, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando tanto en lo externo, que claro que está bien. Aquí no vamos a tener una posición así media extraña, que no se maquillen, eso no piensen eso, ¿no? Porque si no, imagínense, se van a... no sé. Pero la idea fundamental es que lo interno es lo más importante. En el mismo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3, voy a leer la Nueva Versión Internacional, que me gustó. Primera de Pedro 3:3 dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, joyas, etc. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave, apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Escuche bien, escuche bien.
esposo, amado, y esto para que se lo transmitan a nuestros hermanos que han huido de este mensaje, pero no se preocupen porque está grabándose. Si usted deja de exponer a su esposa la Escritura, escúcheme bien, todavía no cuchicheen, escúcheme bien. Si usted deja de exponer a su esposa la Escritura, cada día es más fea delante de Dios. ¿Queremos ver a nuestra esposa hermosa? ¿Quiere usted ser una mujer bella, hermosa, delante de Dios, que es la realidad de la belleza? Que la Biblia sea su vida. Y como esposo tenemos que cuidar esto. Nunca, escúchenme bien, caballeros, nunca nos avergoncemos de nuestra esposa. No la llevemos a lugares que la lleven a pecar. No la amarguemos donde sabemos que más la lastima. Eso es terrible. Eso es terrible. Oye, tu esposa, ¿te pareces a tu...? Ahí tú le pones lo que tú le dices. Seamos enemigos totales de cualquier cosa que le robe su pureza. Cuidémonos donde la llevamos. Hay matrimonios que van a la iglesia y que ven juntos pornografía para estimularse. Pecado. No, vamos juntos a emborracharnos, total, estamos los dos solos. Pecado. Hablar groserías porque están solos. Pecado. Caballeros, nuestra tarea es presentarla siempre en doxos, en todo su esplendor. Si no lo hace, desobedece a Dios. Ese es el estándar de Dios. Ese es el estándar de Dios. El mundo es un basural, trata a la mujer como un objeto, la denigra, la pervierte, la coloca como un modelo externo meramente. Y usted, hermano, usted cristiano, ¿qué va a hacer? Purifique a su esposa con la palabra de Dios. Juan 15:3, Jesús hablando a sus discípulos, le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hasta aquí el esposo, Juan 15:3 dije, hasta aquí el esposo ama a su esposa con amor de negación, hasta aquí el esposo ama a su esposa con amor de purificación, pero en tercer lugar el esposo debe amar a su esposa con amor de provisión. Verso 28-29. Así también los maridos deben amar, eso en el punto 3, los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, escucha la lógica, el que ama a su mujer a sí mismo, ¿están en el texto? Se ama, verso 29, porque, ahí está la lógica, el argumento, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino ¿qué cosa haces tú con tu propia carne? Sustentas y la cuidas como también Cristo a la iglesia. Ahí está el comparativo para los esposos. Mis amados hermanos, si no cubrimos las necesidades de nuestras esposas, escúchenme bien, si no cubrimos las necesidades de nuestras esposas, cometemos suicidio. Cometemos suicidio. Suicidio. ¿Por qué? La Biblia dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. Verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Escuchan lo que es la palabra sustentar. Sustentar me encanta. Por favor, ¿están despiertos, verdad? Escuchen esto. La palabra sustentar en el griego es ektrefos. Ek-e-k-trefos. Y es la misma palabra, escúchame bien, ektrefos, que es sustentar, es la misma palabra que aparece en Efesios 6:4. En Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, hoy día lo vimos, sino ¿qué cosa? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Dónde está la palabra ektrefos? Criarlos. 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 No tenemos problemas con darle todo a nuestros hijos, ¿verdad? Si usted es padre, ¿tiene algún problema de darle todo a sus hijos?
No tiene ningún problema. Entonces, si no tienen un problema de darle a todos nuestros hijos, ¿por qué, esposo, tenemos problemas con ser el que le dé todo a la esposa? Si es la misma petición, es la misma enseñanza. Trefos, hay que darle todo, hay que cubrir sus necesidades. Hermano, la iglesia no provee nada. Es Cristo que provee a la iglesia. Es Cristo que da todo a la iglesia. La iglesia no da nada a Cristo. Cristo provee todo a la iglesia. Esto es muy interesante tenerlo en la mente y el corazón. Mis queridos esposos, ella no es la que sustenta, es Él. Es Él. No hay más tiempo para esto, pero mire el Salmo 128, por favor. Salmo 128. ¿También hasta ahí? Petrificados. Salmo 128, solo los 4 primeros versos. Este salmo me encanta. Este es el Salmo del hombre. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá. Mira el verso 3. ¿Cómo empieza? Tu mujer. Entonces por eso es el Salmo del hombre, pues le está diciendo tu mujer, ¿no? Ustedes dijeron, ¿y por qué es el Salmo del hombre? ¿Qué es adivino? No, ahí está. Tu mujer como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Este es el Salmo del hombre. ¿Qué sustenta? ¿Qué sustento le da a su esposa? ¿Qué sustento le da el hombre de Dios a su familia? Estos 6 versículos del Salmo, hemos leído 4 de los 6, pero estos 6 versículos son revolucionarios para ser esposo, para ser el hombre que Dios quiere. Pero lo vamos a ver un poquito rápido. ¿Qué necesidades tienes que cubrir? Primero, mira el verso 1 y 2. La primera necesidad: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Primera necesidad que tienes que cubrir es la necesidad material. Material. Segunda necesidad, mira el verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿En qué se parece? O sea, ¿qué tiene que ver la vid con mi mujer? ¿Y qué tiene que ver el olivo con mis hijos? ¿Qué tienen careplanta? ¿Qué tienen que ver? ¿Ah? Es una chapa que le han puesto a la mujer y a los hijos. No, es que tanto la vid como el olivo hay que cuidarlos para que se mantengan. No solamente tenemos que ser proveedores materiales, sino también emocionales de nuestra esposa. Esto es tan importante, hermanos, porque a veces somos proveedores materiales. Sí, bueno, gracias a Dios nos da algo y podemos cubrir las necesidades básicas, qué bien. Pero nos olvidamos de que nuestra esposa tiene una necesidad gigante, enorme, de sentirse amada. Yo lo he dicho esto antes, porque lo estudié, me pareció muy interesante, unas estadísticas que lo sacó un pastor que estaba escuchándolo y leyéndolo, el pastor Adrian Rogers, sacó estas estadísticas. Dice que a la mujer le preguntaron, le hicieron una encuesta, ¿cuál es su mayor necesidad en el matrimonio? ¿Cuál es la mayor necesidad de una mujer? ¿Y cuál crees, hermana querida, que salió en primer lugar? Sentirse amada. Y le preguntaron lo mismo al hombre. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene un hombre? ¿Y sabes en qué puesto salió sentirse amado? En el puesto 28. O sea que el hombre tiene 27 razones antes para tratar de entender que su mujer tiene que sentirse amada. A veces no cubrimos esta esfera, y la verdad es que tener una esposa que emocionalmente no esté bien es muy complicado y es responsabilidad nuestra como esposos. Hermanos, cada vez que les estoy hablando, yo me estoy poniendo al frente
porque esto minimiza nuestras vidas. Somos pecadores. Y exponerme a esto para mí fue absolutamente necesario en mi mente y corazón. Pero estamos tan necesitados de entender esto, que si queremos ser esposos según Dios, tenemos que atender su necesidad material, pero no contentarnos con eso, porque todo está al mismo nivel, su necesidad emocional también. Pero en tercer lugar también mira lo que dice el verso 4. Aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, no solamente necesidad material, necesidad emocional, también necesidad espiritual. Espiritual. Nosotros en nuestra sociedad creo que estamos contentos con cubrir una necesidad de nuestra esposa y nos olvidamos del otro. Qué importante es escuchar que necesitamos en casa estudiar la Biblia. Qué importante es que necesitamos escuchar que tenemos que tener un matrimonio que adore a Dios, que tenga la prioridad clara. Y esto no puede ser si no tienes el Espíritu Santo. La clave para un esposo que cubre el estándar que Dios da, la clave está en el verso 18 de Efesios 5. Regrese a Efesios 5, verso 18. Por favor. Dice ahí, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos queridos, escúchenme bien. Mientras más pegados, adheridos, esclavizados a la Escritura, mayores herramientas para afrontar nuestra familia. Esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio. Hoy en las iglesias estamos adoleciendo terriblemente de hombres consagrados a sus familias. Sí, vemos hombres que se pasan horas de horas en una iglesia y que pueden servir en todos los ministerios y que pueden poner cara de felicidad en todos lados. Pero en su casa es otra historia. Por eso qué bueno es tratar de enseñarles esto, de yo confrontarme con esto y de enseñárselos delante de mi esposa. Porque tener una esposa que ama la palabra de Dios, una esposa creyente, eso demanda nuestra vida. El estándar es altísimo y obviamente, como dice el pastor John MacArthur, mi esposa quiere que viva lo que predico. Hermanos, esto nos minimiza. La vida cristiana es gracia y necesitamos el auxilio del Espíritu. Hacer esto y quedarnos en la noche orando al Señor, alabándole, no es cumplir un programa, hermanos. No saben lo duro que son para los pastores, gente que no puede llenar este local y venir a quedarse, por 1000 motivos que lo podemos entender. Pero hay reuniones que sí aprovecharían más que esta, seguro. Sabiendo que aquí es la fuente de la palabra de Dios. Dios ha querido su iglesia para mostrar su gloria. Pero seguiremos luchando por eso. Hermanos, amados, que la palabra de Dios sea nuestra vida, no parte de nuestra vida. Sea nuestra vida y que siendo cada vez expuestos a ello seamos fulminados en nuestra soberbia, fulminados en nuestro ego y siempre estar humildemente mirando a nuestra esposa y estar sometido a Dios para tener un liderazgo, como ya nos enseñaron, de servicio, de amor, de delicadeza, de comprensión. Eso es ser un hombre, eso es ser un esposo según el estándar de Dios.